Muy buenos días, saludando a todos los presentes. Les explicamos la mecánica de este Parlamento abierto, de la exposición. Consiste en el desarrollo de las ponencias. Se han dividido, según se recibieron, que van a ser el día de hoy 9, en bloques de 10 minutos para exponer cada una, que tendrán una duración máxima, de 10 minutos, y los moderadores estarán dando el uso de la voz a cada uno y a cada uno de los ponentes. Al término de cada ponencia, si los diputados lo solicitan, podrán formular al ponente dudas o comentarios respecto a los temas expuestos, de manera breve y no debe de exceder de 5 minutos. Serán dos grupos de ponencias. El primero serán 9 y una vez que se termine habrá un breve espacio por si existen algunos comentarios o preguntas por parte de los participantes. Terminando, va a haber un receso para ofrecer una comida que nos va a dar el gobernador constitucional del Estado, que es licenciado Enrique Alfaro Ramírez, y por lo cual nos vamos a trasladar al Palacio de Gobierno. Una vez terminadas, se van a reanudar los trabajos en punto de las 4 de la tarde. El segundo grupo de ponencias será parecido al primero, donde los moderadores otorgarán el uso de la palabra a los ponentes, que también será por 10 minutos, y si hay alguna pregunta o duda por parte de los diputados, será hasta por 5 minutos. Terminado el segundo grupo de ponencias, se procederá a la clausura de los trabajos de este ejercicio de Parlamento abierto. Es importante mencionar que todos y cada una de las ponencias que se presentan serán parte del acervo de la Comisión de Gobernación y Población, y en este caso en particular de la Subcomisión Electoral y de Partidos Políticos, coordinada por el diputado Jorge Espadas, para analizar en su proceso de construcción de los dictámenes y de las iniciativas de las mismas. Espero nos puedan acompañar en los dos bloques de las ponencias para que sean parte de esta reforma electoral. Y es cuanto, y cedo el uso de la palabra a los moderadores del siguiente espacio. Pues como dijeron ya, empezamos y listos para invitar al maestro Jorge Sánchez Morales, magistrado presidente de la Sala Regional de Guadalajara, quien empezará con sus propuestas y le tiene usted hasta 10 minutos. Le vamos a tomar aquí el tiempo y cuando falte un minuto nomás le voy a hacer así. Perfecto. Muy buenos días. Es un gusto saludar a la diputada Tatiana Cloutier, Livier González como moderadoras, así como diputados federales y diputados locales que nos acompañan, consejeros electorales de los electorales locales de la primera circunscripción, así como magistrados electorales también de la primera circunscripción, los consejeros y por supuesto el vocal del Instituto Nacional Electoral y funcionarios también del INE, así como el fiscal electoral de Jalisco, amigos todos. Muy buenos días a todos. Saludo respetuosamente a los integrantes de este foro que forman parte del Parlamento abierto hacia una reforma electoral correspondiente a la consulta a las entidades federativas que integran la primera circunscripción plurinominal. A los integrantes del presidium, y agradezco al diputado Jorge Arturo Espadas Galván, coordinador de la Subcomisión Electoral y de Partidos Políticos de la Cámara de Diputados, por esta invitación. Antes de iniciar con una ponencia que traigo preparada, quisiera dejar unos puntos que creo que es importante y relevante mencionar. El sistema electoral en México está construido bajo la base de la desconfianza. Es lo que hemos hecho los mexicanos a través de muchos años. No se debe poner en riesgo el sistema electoral en México bajo el argumento de hacerlo más barato. Hay que ver qué funciona y qué no funciona. Claro que se pueden hacer economías y claro que cada uno de nosotros en nuestras diferentes trincheras sabemos cómo podemos economizar. El INE ya comentó abiertamente que él no se puede hacer cargo de todas las elecciones de este país y que para hacerlo tendría que hacer su gasto mucho más alto. Los consejeros o los vocales, se ha hablado con ellos y nos han comentado que no nos pasen esa encomienda a nosotros porque, verdad, es un poco complicado. Debemos trabajar mucho para que la ciudadanía confíe en las instituciones, confíe en los políticos y confíe en sus elecciones. Hay un dato que es relevante en este país. Más del 60% de los mexicanos no creen en la democracia como una forma de renovación de los poderes. Ahí está el gran reto que tenemos todos, autoridades, partidos políticos. O sea, que la ciudadanía no confíe en la democracia como una forma de poder cambiar el poder, eso es el gran riesgo, ese es el gran reto, o sea, al llegar a ello. Más del 60%. Nuestro país ha transitado a la democracia como resultado del impulso del pluralismo y del cambio institucional. No obstante lo anterior, la elección de 1988 trajo consigo una modificación al sistema electoral de México con la creación del Instituto Federal Electoral el 11 de octubre de 1990. A la fecha, han transcurrido más de 28 años de esfuerzos
por parte de grupos de la sociedad civil, de los partidos políticos y de la ciudadanía en general, que han pugnado por la construcción de instituciones electorales sólidas. Las instituciones electorales han trabajado por cambios que han fortalecido el sistema electoral mexicano, destacando los siguientes: la imparcialidad de las autoridades electorales dio origen a la creación del IFE y de las instituciones electorales locales. La imparcialidad de los funcionarios electorales dio origen a los procedimientos de designación de los consejeros electorales y de la creación del servicio profesional electoral. A partir de la petición de mayor pluralidad en el Congreso, se consolidó la representación proporcional. Al reclamo de campañas electorales más equitativas, se estableció el esquema de prerrogativas a los partidos políticos. Los cuestionamientos en el sentido de que los electores podían votar más de una vez y que lo hacían quienes no tenían derechos, trajeron consigo la creación del padrón electoral, de la credencial para votar, del listado nominal y del líquido indeleble. La necesidad de contar con una autoridad que revisara las decisiones de las autoridades administrativas electorales trajo consigo la creación de un tribunal electoral integrante del Poder Judicial de la Federación y la creación de un sistema de medios de impugnación. No obstante dichos avances, la experiencia 2006 dio origen a un replanteamiento de lo que se había construido hasta ese momento. Toda vez que, si bien es cierto, en algunos estados, municipios o distritos se presentaban elecciones federales o locales muy cerradas en sus resultados, la elección presidencial de ese año fue sui generis. Para ello basta observar la diferencia entre el primero y segundo lugar, misma que fue del 0.58%. En dicha elección se impugnaron los resultados de 21.876 casillas y se recontó por parte del Tribunal Electoral la votación de 11.839 casillas, lo que dio origen a la que la reforma electoral 2007-2008 estableciera como prioridad reglas claras para el caso del recuento total de votación y de regular la participación de los medios de comunicación, buscando el acceso de dichos medios por parte de los partidos políticos de manera equitativa. En este momento, donde se pone nuevamente en la mesa el debate de una reforma electoral, esta debe ser planteada estableciendo unas garantías mínimas, como la permanencia, autonomía e independencia de las autoridades electorales, las cuales han sido el resultado de muchos años y esfuerzos de los partidos políticos y de la sociedad civil para la consolidación democrática. En una reforma electoral se deben hacer cambios fortaleciendo las instituciones electorales y su autonomía para garantizar elecciones libres y auténticas, las cuales han funcionado. Muestra de ello son las diferentes alternancias a nivel federal, estatal y municipal en los últimos 19 años, así como la organización muy poco cuestionada de 629 elecciones organizadas por el INE el pasado año, y aquí hay un dato interesante: 629 elecciones organizadas por el INE y 17.670 elecciones organizadas por los soples en las elecciones pasadas de 2018, lo que ha generado el reconocimiento de la comunidad internacional como parte de la madurez democrática de nuestro país, en la cual los partidos políticos han llegado a reconocer no solo sus victorias, sino también sus derrotas. Un tema interesante es, México nos veían en Latinoamérica como un ejemplo, pero todos decían, México es el único de los pocos países en el mundo que no reconoce sus derrotas, sus partidos políticos. En el pasado proceso se demostró que también empezamos ya a reconocer las derrotas, y eso es muy importante. No obstante, quedan muchas cosas por perfeccionar, entre ellas el reducir los costos de las elecciones, lo cual debe ser resultado de la voluntad y esfuerzo de todos, legisladores, autoridades y partidos políticos. Todos en conjunto podemos hacer cambios significativos. Muestra de ello es que debemos de replantearnos los siguientes puntos. Se debe adecuar los modelos tradicionales de la participación ciudadana. En esta época del Internet, interconexión permanente y el auge del desarrollo de las tecnologías para el tratamiento automatizado de la información, se deben hacer cambios implementando el uso de urnas electrónicas. Se deben también contar con las experiencias en los desarrollos de la evolución electrónica del voto que se han tenido desde lo local a partir del año 2002 en el Estado de México, así como Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Tabasco, Zacatecas y por supuesto Jalisco. Entre las razones para su implementación se encuentra la eficiencia en la recepción del voto, precisión en el escrutinio, rapidez para conocer los resultados y ahorro en los costos, eliminando el PREP y los conteos rápidos. De no ser aceptado el voto electrónico, se puede tomar medidas para contabilizar y asegurar el voto tradicional. Ejemplo de ello lo es la experiencia en las elecciones de Estados Unidos en Washington en 2016,
donde las personas podían votar de manera electrónica o de manera tradicional a través de boletas mismas que depositaban en un escáner, el cual por un lado computaba su voto y a la vez conservaba la papeleta por si al final existía alguna duda, se podía contar las mismas, situación que contribuía a la reducción de costos excesivos en material, papelería electoral y de la no utilización de los programas de resultados electorales preliminares y de conteos rápidos. Otra propuesta para reducir los costos es utilizar materiales económicos en lugar de la lámina sólida de plástico de polipropileno copolímero transparente con calibre de 40 puntos. Se puede uno abrir a la innovación de la utilización de materiales electorales más económicos. Un ejemplo de ello lo dio Guatemala en sus últimas elecciones, en las cuales utilizaron bolsas de plástico transparentes reforzadas que cumplen con la misma función, que abaratan totalmente los costos. Otro ejemplo es Honduras, que tanto sus urnas como mamparas son elaboradas con cartón reforzado. México puede hacer una convocatoria nacional a las instituciones de educación superior para buscar nuevos materiales más económicos y que cumplan con la finalidad. Este material que se usa actualmente en las elecciones de todo el país es un material que nada más lo tienen 2 proveedores en el país. Solamente 2 proveedores. No lo necesitamos, es muy caro. Boletas electorales. Se pueden reducir las medidas de seguridad de las mismas, abaratando un costo, estableciendo mecanismos que generen certeza el día de la jornada electoral. Muestra de ello es Honduras, en sus elecciones presidenciales 2017, donde las boletas utilizadas eran firmadas al momento de la votación por el presidente y el secretario de la mesa directiva de casilla, y posterior a la votación regresan a la mesa con la boleta doblada para que ésta se le ponga un sello de ratificación del voto. De ahí que se acompaña al votante a depositar la boleta en la urna. Una vez terminada la elección y por el cómputo, se le constarán aquellas boletas que tengan el sello de ratificación y las firmas del secretario y del presidente. México es un país de instituciones. Creer en las instituciones es creer en México. Trabajemos juntos para fortalecerlas y en conjunto tomemos el reto de innovar en las formas de votación y generar confianza en la ciudadanía, que nos exige día a día un compromiso de respeto al Estado de Derecho, a la autonomía de las instituciones y a generar los mecanismos para el respeto a lo más importante, que es el voto de cada uno de los mexicanos. Muchas gracias. Si alguien tuviese alguna pregunta, este sería el momento para abrir la sesión. Adelante, diputado. ¿Para quién de los dos? Jorge, adelante, magistrado. De materiales electorales. Hay una regulación, entiendo, a nivel reglamento, que establece todas las características. ¿Considera usted viable que estas características o estas especificaciones puedan ser presentadas en ley? Hay un tema interesante. De hecho, el mismo INE tiene un reglamento donde les dice a los soples cuáles las características que debe tener el material que deben de comprar. Y este material nada más lo tienen 2 o 3 empresas, no hay más. Y es un material muy costoso, se gastan millones y millones de pesos en ese material. Ese material creo que ya debemos de evolucionar y tenemos que abrirnos a un tema de, si queremos generar economías, tiene que haber una voluntad legislativa, porque pareciera que no hay una voluntad desde hace muchísimos años en querer, todo el mundo quiere seguir con esas empresas y comprando ese material. A ver, ya, creo que podemos ver otros países que han utilizado otros tipos de materiales, cartones plastificados, lo que vimos, el ejemplo de Guatemala, con bolsas plastificadas que se ponen en la misma mesa de votación, se empotran en las mesas, y que al final de cuentas eso nos genera, hay transparencia, no nos genera mayores gastos, podemos hacer ahorros millonarios en cada una de las instituciones electorales, de los mismos OPLES, del mismo INE, queriendo abrirnos un poquito, porque por supuesto que aunque nosotros queramos cambiar, como a mí me tocó ser presidente del Distrito Electoral de Puebla de 2006 a 2012, y yo tenía ideas, bueno, vamos a hacer cambios por estos materiales, donde nos gastamos muchos millones de pesos y vamos a utilizarlos en algo diferente, esos recursos, y generemos economías, no, tienes que comprar ese material porque es el material que está autorizado y que en su momento está en norma. Creo que ya tenemos que cambiar ese tipo de situaciones. Otro ejemplo, y lo doy a conocer, es el tema del PREP. En el PREP hay 3 empresas nada más que se dedican a comercializar el PREP. ¿Qué pasa? Que al final de cuentas pocos institutos electorales tienen su propio PREP. También se gastan, para que tengan una idea, yo recuerdo cuando organizé la elección de gobernador de 2010 en Puebla, había cotizaciones de PREP de 10 millones hasta 22 millones de pesos. Cuando llegué a la mesa de votación, yo propuse que se comprara el PREP de 10 millones y en su momento, pues no sé por qué mis compañeros de repente todos votaron por el de 22 millones. Y pues bueno,
al final de cuentas, ¿qué es lo que sucedió? Que se gastaron 12 millones de pesos más. Actualmente esos PREPs de esa misma empresa están hasta 40 o 50 millones de pesos. Ese dinero, si lo multiplican por 33, imagínense lo que implica millonariamente. Entonces, si hay voluntad, por supuesto, de los legisladores, podemos hacer que el INE le comparte esa tecnología a los institutos electorales locales para efectos de hacer esos ahorros, porque en lugar de que los institutos electorales gasten esos 20, 30, 40 millones de pesos y los tiren a una empresa, mejor que ese dinero se utilice en sus propios sistemas de cómputo, que muchas veces no se tienen actualizados, que hagan su propio PREP, donde el INE comparta la tecnología y generemos economía. Es decir, hay formas de generar economías en las elecciones, como abaratando el material electoral, como generando el tema de los PREPs. Otro, las boletas electorales. Cada boleta electoral tiene la seguridad de un billete, en verdad. Entonces dice, tanto vamos a gastar cuando participa el 30% o el 35% en cuestión de la votación. El otro 70%, ¿qué se está haciendo? Se tira a la basura. Y entonces, pero aparte de ello, estamos generando el tema de generar boletas que tienen tantas medidas de seguridad. Yo recuerdo un día que un partido llegó y me dijo, esa boleta es falsa. Y entonces cumplía todos los requisitos. Por supuesto que era una fotocopia color excelente, pero el partido que dijo esa boleta es falsa es porque él sabía que eran falsas y automáticamente, quién sabe por qué, pero pues, cuando yo pido a Talleres Gráficos me da una garantía adicional o una seguridad adicional, que era una regla que nada más la podía tener el presidente, la saca uno del sobre, en ese momento la pasa uno por la boleta y se da uno cuenta cómo hay movimiento como de los billetes, donde dice democracia. Y entonces la pasa uno la boleta y se mueve. Dice uno, ¿es necesario gastar en tanto? Cuando uno tiene la experiencia de Honduras, donde de repente llega la persona con la boleta y firma el presidente y el secretario, en ese momento, con una tinta especial, o con una tinta que ellos determinen, van a votar, y en su momento eso de, oye, ¿y pueden cambiar la boleta, pueden guardársela? No, porque tienen que regresar otra vez a la mesa, y ahí con la boleta doblada le ponen un sello que se llama ratificación. Ahí lo acompaña uno de los funcionarios para ver cómo la deposita. ¿Qué va a pasar? No necesitamos tantas medidas, simplemente las boletas que se cuentan son las que vienen con la firma del presidente y el secretario, que ellos van a reconocer en ese momento, ¿sí? Y van a venir con el sello de ratificación, es decir, no hay posibilidad de que puedan sustituir boletas. O sea, se pueden hacer ahorros en muchos ámbitos, simplemente generando economías, pero cuando hay una voluntad, por supuesto, del legislador, de decir, vamos a generar las condiciones para. Otro ejemplo, lo que comentaba hace rato, lo de Washington. Es decir, oye, no nos funciona, vamos a pensar que yo digo, vamos a ver el voto electrónico. Oye, pero eso nos genera desconfianza. Bueno, puedes votar de manera manual, lo metes al escáner, automáticamente registra tu voto, se tiene ya automatizado y se guarda la boleta, no se destruye. Oye, tengo dudas de esta máquina, saquemos las boletas y nomás contémosla. Entonces, creo que México ya debe avanzar la tecnología, México debe avanzar ya a darle un paso adelante a esos materiales que en verdad simplemente creo que se han vuelto una puerta para unas cuantas empresas beneficiadas. Son 2 las que tienen el material electoral y son 3 las que tienen el PREP. Entonces creo que ya tenemos que avanzar en ello. Creo que México sí puede tener elecciones más económicas, claro, con una disposición para ello. ¿Alguna otra pregunta? Si no, yo me la tomo. Yo le preguntaría, si ahorita está hablando y tenemos historia de que el porcentaje de votación no es el 100% y difícilmente ha superado el 60%, ¿tenemos la obligación de mandar a hacer el 100%? Y es pregunta. Yo creo que sí, y todos tenemos que trabajar sobre ello, porque en verdad es grave. Imagínense cuando este país, de repente, alguien dice, ¿por qué metieron y perdón, parece comercial, ¿por qué metieron el tema de la reelección en 2014? O sea, ¿a quién se le ocurrió, después de 83 años de avanzada, de que dijimos, no a la reelección, ya todo el mundo dijeron, eso ya está superado? ¿A quién se le ocurre de repente decir, vamos a volver a meter la figura de la reelección después de 83 años? Porque se dan cuenta que la ciudadanía ya no confía en sus autoridades, no confía en las instituciones, no confía en los partidos políticos, no confía en un policía, no confía en quien lo gobierna. O sea, más del 60% no cree en que la democracia sea la forma adecuada para la alternancia en el poder. O sea, no es la forma adecuada para en su momento los cambios políticos. Eso nos debe preocupar, porque también cuando de repente encontramos un tema donde la ciudadanía, en estudios que ha hecho el mismo INE, se encuentran que el 80% está de acuerdo en violentar la ley con tal de lograr su objetivo. Imagínense lo que estoy diciendo, violentar la ley. Es decir, no importa respetar la ley mientras yo obtenga lo que yo quiera. Eso es un riesgo que nos pone a todos, partidos,
instituciones, ciudadanía, porque estamos encontrándonos en un México cada día más violento, un México donde hay asaltos en combis, en camiones, un México donde la gente puede transitar y están robando su celular. Entonces creo que tenemos que trabajar sobre ello, pero tenemos que generar un tema de confianza y tenemos que trabajar, creo que es el gran reto de México. Las instituciones cumplieron con el objetivo. Yo me recuerdo estar en las elecciones de Honduras y la comunidad internacional decía: queremos ir a México a ver cómo se comportan en 2018 en sus elecciones. Y 2019. Les decía, ¿por qué? Es que, mira, México es el único país del mundo donde todos los partidos se declaran ganadores, todos, y nadie reconoce su derrota. Recuerdo muy bien un momento en el cual de repente 5 partidos en Honduras en la elección presidente salieron a decir que habían ganado con la documentación en la mano, y un argentino dijo, eso lo están copiando de los mexicanos, no sean así, eso es de México. Y dijo un español, sí, la patente es mexicana, el único país en el mundo que siempre dice que todo gana es México. En México los partidos políticos siempre dicen que todo ganan, y lo que no, se lo robaron. Es la impresión que damos internacionalmente. Claro que ellos querían venir a ver nuestras elecciones, claro que ellos querían estar presentes para ver si México, el hermano mayor de Latinoamérica, había logrado madurar en el reconocimiento no nada más de sus victorias, sino también de sus derrotas. Eso era un tema interesante. Otro tema es, ¿realmente van a respetar la paridad? A ver, queremos verlo, porque lo dicen mucho, pero queremos verlo en la práctica. Actualmente se habla de la Cámara de la Paridad, y eso es importante. Creo que dimos una lección como México. México tuvo un avance importante en 2018-2019, tuvo un avance muy importante, en 2018. ¿Por qué tuvo una parte importante? Porque cuando vienen muchos extranjeros a verlos, se dan cuenta que los mexicanos, primero, reconocen también los partidos políticos sus derrotas. Eso es un avance. No todos dicen ganamos, y otros dicen perdimos. Y eso creo que es importante. Claro que se dio en la presidencial, pero creo que también se tiene que dar poco a poco en las de gobernadores y poco a poco en las de las presidencias municipales. Eso que va a generar, por supuesto, confianza. Otro tema importante, el tema de la paridad. Creo que también es un tema que ya se demostró que no nada más estaba en la letra, sino también está también en la práctica. Y algo muy importante, y aprovechando, señores diputados que están presentes, todo pareciera que en lo electoral, por eso inicié mi plática diciendo, está bajo la base de la desconfianza. Tan está en la base de la desconfianza que todo lo queremos volver, en lo electoral, una reforma constitucional. Es decir, como no confiamos, entonces hagámonos una reforma constitucional y que venga en la Constitución. Oye, pero eso no es necesario, puede venir la ley secundaria. No, en la Constitución para que valga. No, espérame, también en la secundaria vale. No, pero pongámoslo. Ya con esto concluiría, diputada, y diría simplemente, trabajemos por la ciudadanía. Claro que se puede hacer muchas cosas para mejorar ese 60%. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.